Señores, bienvenidos a El Atole, su podcast de confianza. Está Lucy Bravo con nosotros. Lucy. Qué gusto saludarte. Y un invitadazo especial. Siempre decimos lo mismo, pero porque todos son especiales. Bueno, por ahí alguno que tal vez no tanto, pero el de hoy sí es Alejandro Huitrón. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, estoy aquí emocionado de estar con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Fíjate, el Atole tiene como mote, un shot de política o una madre así. ¿Tan temprano? Veces, sí, ya, hermano, desde temprano un buen shot, aunque sea de Atole. Jueves, está perfecto. Para irle entrando y calentando motores. Hoy estamos grabando, hoy es jueves, pero pues esto desde el lunes temprano. Desde luego, sí. Así que bueno, no siempre es de política, hoy sí, y además cómo no se va a politizar un tema tan importante. Hoy hablaremos del asunto que está pues concerniendo a todos los integrantes, aunque ustedes no lo sepan y no lo quieran, de esta República Mexicana, migración. ¿Por qué a mí me importa la migración? Diría un gringo. Chinga, ya vi por qué la migración, diría un mexicano. ¿Y yo por qué? Les vamos a ir explicando todo esto. Vamos a desglosar un poquito lo que está sucediendo con esto que le llaman, señor Huitrón, Lucy Bravo, crisis humanitaria. Y eso son palabras graves y son palabras pues fuertes, ¿no? O sea, no es cualquier cosa. Pues ojalá así le llamaran, ¿no? Ojalá lo nombraran, sí. Y lo nombraran con todas sus letras. La verdad, creo que ese es el primer gran error que se ha cometido en el manejo de esta crisis migratoria, porque justo, ¿no? O sea, por razones políticas les da miedo entrarle al tema de fondo y llamarlo por su nombre. Claro. Y sobre todo, pues, asumir sus responsabilidades, porque esto sí es un problema de responsabilidad compartida que es histórico, pero que hoy en día sí estamos viendo cifras récord, cifras preocupantes y que les tengo noticias. Esto solo va a empeorar. Y sí, ahorita todo el mundo está muy feliz, que en las campañas, que no son campañas, que, ay, sí, nuestras encuestas y que es suave y que... A ver, señores, esto es algo que les va a explotar en la cara. ¿Y dónde están precisamente también las políticas públicas de hoy en día y las propuestas para hacerle frente a lo que claramente no se va a detener? Nadie va a cerrar la llave y el día de mañana ningún migrante va a decir, no, ¿saben qué? Como que sí me gustaba vivir en la miseria, en la violencia, sin oportunidades de desarrollo, de trabajo, como que sí... Pues como que me voy regresando. Nadie, absolutamente nadie. A ver, entiendan que estas personas están arriesgándolo todo, abandonando todo, porque simple y sencillamente en sus países de origen, y México también es un país de origen, de migración, porque sus países de origen simplemente no les están dando oportunidades. Y hasta que no lo asuman, esto va a seguir así. O sea, Huitrón, entonces la frase waiting for the shit to hit the fan aplica más que nunca, como dice Lucy Bravo. O sea, estamos, digamos, en este ojo del huracán y viene todavía algo peor. Sí, y si traducimos esa frase, yo creo que puede sintetizarse en un chalequito, mi querido Leo Arriaga. A huevo. Porque déjame te cuento que además de no saber pronunciar palabras y decir chistes malos, también nos pueden abrir un montón de cosas ahí en el área de investigación de Fuerza Informativa Azteca. Ajá. Y déjenme les cuento, porque como bien dice Lucy Bravo, solo se va a poner peor. Peor. Se pone peor, porque, miren, fíjense, hubo un señor, creo que no se ha muerto, Zygmunt Bauman. ¿no? Ajá. Zygmunt Bauman. No se ha muerto. No se ha muerto, ¿verdad? Sociólogo polaco. Escribió varios ensayos, uno que se llama Vida de Consumo. Y lo que hace en ese ensayo básicamente es decir... con el avance de la modernidad, que básicamente la posibilidad de tener acceso al mundo, ¿no? A través de estas cosas, de mi bonito saco, ¿no? Claro. Capitalismo, vaya. Capitalismo. Se generan desechos, pero desechos humanos. Y no hablo de la basura que nosotros tiramos y que pasa el camioncito y la recoge. No. Gente que por las mismas condiciones en las que se encuentra están excluyéndose cada vez más de la sociedad, y justamente los migrantes son parte de esto que Bauman explica, que son desechos humanos, ¿no? Los apátridas, los migrantes y también aquellas personas que están en una condición que los obliga a moverse, ¿no? Entonces yo creo que solo se va a poner peor, y como bien dice Lucy, la neta no se ve voluntad política para que alguna de las partes, lo veíamos ayer en el chat del grupo, los italianos creo que están rechazando un montón de... Lampedusa, sí. Las seis de Aililla. Nadie quiere hacerse cargo de los migrantes. ¿Y sabes que dijiste una palabra clave que es apátridas?
hoy en día hay cientos de miles en todo el mundo, miles de migrantes aquí en México, que pues están en tierra de nadie, pertenecen absolutamente a ningún lugar, digo, más allá de la necesidad de pertenencia que tiene cualquier individuo y que sería tan necesario como muchas otras cosas de decir, yo soy de tal nacionalidad y por esto y esto es en lo que creo y demás. Más allá de eso están buscando calidad humana, pero sobre todo una vida digna y no tienen absolutamente ninguno de esos y además, peor aún, vienen de un país y de un gobierno que les falló. Entonces dicen, bueno, vamos al sueño americano, ¿no? Algunos despistados se quedarán en México pensando que acá las cosas no están tan mal, pero bueno, ponle tú, unos se quedan acá, pero la mayoría van hacia el sueño americano. Sí. Y ese peregrinar no es cualquier cosa, porque no es nada más como caminar tantito, llegas a la frontera, tocas el timbre, te abren y bienvenido a los Estados Unidos, aquí tienes su empleo. O sea, es muy difícil, pero... Incluso son cosas que atentan incluso contra su propia vida. Ya llegaremos al tema de los ferrocarriles, de Ferromex, que... Sí, que se paró su maquinaria, paró ¿no? 60 por ahí, con pérdidas pues millonarias también, lo que esto implica. Sí. Pero vamos por partes, porque estamos hablando y nada más, de verdad, le estamos dando como esta información, estos datos, para que tratemos de hacer algo que los gobiernos no están haciendo, que es humanizar a los migrantes. ¿Por qué se tienen que humanizar? Porque no son cifras, porque no son... No, pues más de 1,000 se están subiendo a los... No, son historias. Sueños. Son sueños, son hijos, son incluso recién nacidos. Hemos visto historias de recién nacidos. Son madres, son padres de familia. Todos están buscando un sueño y todos están buscando una mejor calidad de vida, pero sobre todo están tratando de llegar a tener un poquito de dignidad en cuestión de vivir, en cuestión de cosas que no deberían de faltarle a ningún ser humano. Ahora, Totalmente. ¿qué es con lo que se topan? Primero con la frontera sur de México, ¿no? Que dicho sea de paso, pues por acá también tenemos unas prácticas bien trompistas, ¿no? Aunque no lo queremos aceptar. Hasta de santistas. Sí. Hasta rondesantistas, exacto. Entonces, eso es primero con lo que se topan. Y luego es un peregrinar que es, digo, no sé bien cuántos kilómetros, pero son un chingo de la frontera de Guatemala y hasta la frontera norte, un chingo de kilómetros. Y ahí tampoco crean que ustedes que se van en primera clase en un trenecito y van saludando a todos y les dan su desayuno continental. Señores, es toparse con crimen organizado, es toparse con inclemencias desde clima, desde falta de alimentos, desde falta de baños. Y encima de todo eso, luego llega el crimen organizado, porque además pasan por muchos estados rojos y les dicen, oye, papacito, qué padre que estés como en edad, vente para acá, trabajas conmigo o te vas a la chingada. Entonces... A ver, hay tantas cosas que tienen que pasar y luego llegan con los gringos y los gringos los acaban tratando peor. Es una crisis humanitaria por donde se les vea y no son chingados números, son seres humanos y tienen historias y son historias muy fuertes además, ¿no? De hecho, en una cobertura que hice de las elecciones presidenciales en Estados Unidos el año pasado, primero justo hice una parada en Nueva York, que también sabemos se ha convertido en un epicentro de la crisis migratoria, sí, Nueva York. Porque hoy en día en ese estado hay más de 100,000 migrantes que también están varados en este estado demócrata, incluso... la ciudad de Nueva York considerada una ciudad santuario, etcétera, pero que ahora está completamente desbordado el asunto porque, como saben, en Estados Unidos, pues dos gobernadores republicanos tuvieron a bien pues enviar camiones y camiones de migrantes que llegaban a la frontera sur y los enviaban a estos estados demócratas en un mensaje muy claro. Que básicamente decía, bueno, a ver, si son tan humanistas, órale. Ustedes que son muy progresistas y quieren fronteras abiertas y etcétera, pues ahí les va. A ver, esto es con lo que nosotros tenemos que lidiar todos los días. Puedes estar o no de acuerdo con los métodos. A mí me parece algo sumamente inhumano utilizar a estos migrantes como fichas políticas, pero es lo que está ocurriendo. Y entrevisté a varios de ellos en estos albergues temporales que se han habilitado en Nueva York, y lo que ellos me decían es, a ver, o sea, lo más duro de todo el trayecto es México. En verdad, o sea, creíamos que lo peor era el paso del Darién, que como saben es esta región que divide o que está en el límite entre América del Sur y América Central, o sea, entre Colombia y Panamá, y que es una región pantanosa, es en verdad
la peor pesadilla que se puedan imaginar. Ellos me platicaban que incluso, o sea, les tocaba cruzar, pues sí, pantanos con el lodo hasta el tórax. O sea, imagínate hundirte en lodo a ese nivel y tener que caminar y bueno, yo simplemente no me lo puedo imaginar, ¿no? Porque estás hablando de mujeres, niños. Es muy hostil el ambiente, o sea, sí. Y tienen que cruzar bajo estas condiciones un territorio completamente inhóspito, ¿no? Y que desafortunadamente, pues justo a raíz del cambio climático y demás, pues se ha vuelto aún más impredecible, ¿no? La región. Pero que cuando llegan a México, bueno, ahí realmente no hay nada que te pueda preparar para enfrentarte lo que significa cruzar el territorio mexicano, porque no solo es el trayecto, no solo es la distancia, las condiciones, el clima, la falta de alimento, de agua, de servicios, de alojamiento, porque pues sí, estás prácticamente caminando a la intemperie, ¿no? Como nómadas, ¿no? Es inseguridad, es enfrentarte al crimen organizado, a trata de personas, a lo que pueda ocurrirte en la bestia y demás, ¿no? Entonces, y luego todavía es llegar, ¿no?, a la frontera norte y enfrentarte a los alambres de púas de Greg Abbott, al muro flotante y un sinfín de obstáculos, ¿no? Al muro digital que ahora también los estadounidenses habilitaron porque es, no, a ver, nosotros no te vamos a recibir, ni siquiera te puedes plantar ante un oficial o ante un juez de migración, sino primero haces tu cita en una aplicación y que, a ver, le están pidiendo a personas sí, ¿de dónde que van no a tener? tienen Claro. absolutamente nada más que lo que traen a cuestas o a sus espaldas y les están pidiendo que, por favor, amablemente les pedimos que saquen su cita y su turno vía internet a través de la aplicación. Y aparte solo se habilitan una cantidad ridícula de turnos al día y aún así, tú, o sea, se abre el portal y tu cita es de, si te va bien, unos meses más adelante. Entonces, mientras tanto, esos migrantes están ahí en el Y además limbo. eso no te asegura nada tampoco. Claro, a ver, O sea, aunque entonces, vayas y por todo donde y lo esperes. vea la respuesta sigue siendo la misma. Fronteras cerradas. Pero a ver, yo sí quiero y sí me gustaría como que nos detengamos un momento y dimensionemos lo que estamos viviendo, creo yo, es simplemente, o sea, más allá de una consecuencia natural a lo que tú decías, Huitrón, este modelo de producción y de consumo en el que estamos todos insertos, al menos en el mundo occidental, creo que esto sí responde a algo mucho más profundo, que tiene que ver con las raíces y casi la historia de la humanidad. O sea, yo creo que lo que estamos viendo con el continente africano, con, bueno, en este caso incluso el continente latinoamericano, etcétera, son deudas históricas que los países desarrollados tienen que pagar, porque se dedicaron durante siglos a explotar y a, pues, violar continentes enteros, ¿no? Y con toda la extensión de esa palabra, porque eso fue lo que hicieron, o sea, fueron saqueos, fueron, bueno, una cantidad de atrocidades, y hoy en día están pagando esas consecuencias. Son deudas históricas, son continentes, países enteros que no han logrado sobreponerse a precisamente eso, a la colonización, ¿no? Y entonces, claro que esto nos iba a explotar en la cara, y claro que a Europa lo mismo, y tienen la obligación, todos, absolutamente, ahí sí todos, tienen la obligación de hacer frente y de pagar, ahora sí que por sus pecados, pero nadie lo está haciendo, nadie lo quiere admitir, evidentemente, ¿no? Todo es, ¿no?, por encimita, y sí, estamos aquí. Sí ha habido esfuerzos importantes, sobre todo en Europa, hay que decirlo, pero, a ver, nada va a compararse o a ser suficiente para sanar o subsanar el daño que hicieron durante siglos. Yo creo que en la medida que un gobierno demuestre que realmente es humano, ahí estará su valor, más allá de presupuestos asignados para trenes, para infraestructura, para refinerías. Hay y tendría que haber un presupuesto muy importante asignado para atender
algo que es inevitable y que ha sido inevitable en todos los gobiernos. Somos un canal de paso, el más importante para la migración. O sea, y si no se está atendiendo como tiene que ser, y si no se tiene además gente que más allá de ser agentes migratorios, de tener estaciones en ciertos lugares, que además terminan en tragedia, como lo que sucedió, que fue en Juárez, ¿no? Sí. Impune, por cierto. Sí, impune todavía. Y además el no ha secretario de Migración sigue ahí, ¿no? Como siempre, o sea, como si nada, salieron a defenderlo, decir que pues él, ¿por qué? Pues él no prendió el fuego. En fin, o sea, no, es una historia más de cómo una vez más el gobierno no se hace responsable y no se quiere hacer responsable. Y no solo eso, sino que pasa la bolita a otro lado y es como, bueno, pues nosotros ahora sí que pues nada más tratamos de hacer lo que podemos con lo que tenemos. La realidad es que podrían tener más, pero ese presupuesto no está siendo redirigido, no está siendo asignado donde tendría que estar. Sí, y bien, yo quisiera agregar a estos dos comentarios que hacen compañeros. El primero es un estudio que hace un think tank gringo, que es el CSIS, y cuyo desarrollo se concentró en ver qué onda con México después de AMLO, ¿no? Uh-huh. De hecho, lo titularon After AMLO. Ok. Y destacan, además del nearshoring, ¿no? Por un lado, la parte de la militarización, por el otro, que sea quien llegue, tiene que tener a los militares como parte de su estructura central hasta el 2028. La parte de migración y también la parte de seguridad pública, sí es un elemento que va a ser trascendental para el que sea que quiera ocupar la Casa Blanca el próximo año. Uh-huh. Y sobre todo porque este sexenio se distinguió mucho por poner pues un límite al paso de migrantes hacia Estados Unidos, ¿no? Y ahí doy paso al siguiente punto, ¿no? Si nosotros revisamos la Unidad de Política Migratoria, que es un organismo ahí dentro de, me parece que es la Secretaría de Relaciones Exteriores, no es cierto, estoy mintiendo, de la Secretaría de Gobernación, uh-huh. Hay datos de que mucha gente entra a este país, 2,000, si no me falla la memoria, y de repente se pierden. Sí, ¿Quién sabe dónde chingados están? Se diluyen en la vastedad de este. Exactamente. Y ahí traigo un testimonio que es de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Me parece que es una historia de 2014, pero lo publicaron en 2017, un video ahí en YouTube que pueden revisar. Es una institución pública de gobierno. Una señora, ¿no? Viene para acá, a México, y de repente, porque se enamoró de un cabrón allá en Tlaxcala, y pues ya se hizo parte de una red de trata de personas, ¿no? Y en la red de trata de personas conoció a otras 20 mujeres en esa misma situación y después conoció a otras centenar de personas que estaban en la misma situación. Huyó por alguna razón que tiene que ver con que las asesinaron a todas, a 20 personas, a 20 mujeres. Ella se desmayó de la impresión a ver cómo estaban los cadáveres ahí y se perdió entre los cuerpos y la sangre, ¿no? Uh-huh. Eso fue lo que le salvó la vida. Me parece que es Ernestina. Qué historia tan brutal, ¿eh? Huyó del maizal en el que estaba, se encontró con los militares, 2017, sexenio de Enrique Peña Nieto. Se encontró con los militares y dijo, oigan, ayúdenme, acaba de pasar esto. Los militares los llevaron de nuevo con estas organizaciones criminales. Es decir, esta podredumbre de la que habla Leo, de la que habla Lucy atinadamente, pues tiene que ver un montón con todos los órdenes de gobierno, con todas las estructuras organizativas que tiene este país, y que les afecta en buena medida a los migrantes, porque ya dijo Leo, también pasó en 2018, ¿no? Que paraban los autobuses allá en Tamaulipas, decían, a ver, ¿quién es extranjero? Y creo que todavía pasa, ¿eh? Ahora que fui a un festival allá en Monterrey, se sube alguien y te dice, oye, ¿eres mexicano? Y le digo, a ver, ¿ya me viste mi piel? Sí, pero de todos modos te muestro mi credencial de lector. Uh-huh. pasas. O sea, ahí yo me quedé, ¿este cabrón quién es, no? Pues, sí, pues ¿dónde estoy? ¿En Suiza o qué? ¿Estará aquí su módulo del Instituto Nacional de Migración? No preguntes, mano. Que además, bajo todas luces, pisotona los derechos humanos. O sea, no pueden llegar y perfilarte como, ¿no? Sí, o sea, no, entonces, sí, está cabrón, manos. Pero sí creo que es necesario empezar a pensar en estas cosas, empezar a mostrarlas y pues no nada más decir que estamos trabajando, ¿no? O aquí no pasa nada. Claro. La realidad es que sí está regacho y sí nuestros migrantes, que la neta somos bien discriminatorios con nuestros migrantes. Ahí está la encuesta nacional de discriminación 2017 uh-huh. Del INEGI, el CONAPRED y hasta la UNAM participó. Los odiamos. Simple y sencillamente lo resumimos eso. ¿No? El mexicano no quiere al migrante. Pero además es un doble discurso, porque allá. El mexicano es el primero que se queja
y que dice, ¿cómo es posible que Donald Trump ve cómo trata a los mexicanos de no sé qué, no los baja y no los quieren, y el border, y ahora Greg Abbott y sus boyas antihumanitarias? Sí. Güey, claro, eso está muy bien en papel y son estos guerreros de escritorio. Ah, claro. Pero a ti te llega un grupo de migrantes afuera de tu casa y lo que sea, y te aseguro que muchos tendrían este doble discurso de decir, no, güey, perdóname. O sea, sí, güey, hay que quererlos como humanos, pero no aquí. Entonces, ahí es donde tenemos que Honduras, güey. Exacto, como Honduras, güey. Sí, yo creo que justo responde, es que son varios fenómenos. Sí. O sea, por un lado, a ver, es naturaleza humana, a ver, cualquiera, digo, no es que lo justifique, pero sí lo puedo llegar a entender que ¿no? Cualquiera se pueda sentir invadido, amenazado, etcétera, ¿no? Porque al final, México sigue siendo un país de paso y no hay una integración real a la sociedad de estos migrantes, pues sí, los vemos en estas situaciones pues terribles, ¿no? De calle, de hacinamiento, sí, de pobreza, ¿no? Etcétera. Sí. Falta de Y alimentos. entonces eso a su vez genera pues pues como ese muro invisible en el que no pueden ni siquiera integrarse al mercado informal, ¿no? Al mercado laboral informal, como sí sucede en Estados Unidos, en donde pues uno de los principales argumentos es ¿por qué tratan así a sus migrantes si son una de sus principales fuerzas de trabajo? Son los que se parten el lomo todos los días, ¿no? En los campos, hacen el trabajo que nadie más quiere hacer, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que sí son dos fenómenos distintos. Ahora, en el caso, a ver, de Estados Unidos, yo creo que es también un monstruo en sí mismo el tema migratorio, porque no solo es los que están ahí ya durante décadas y que llevan una vida recorrida, que pagan impuestos, que bla, 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 sino también el hecho de que pues, se ha convertido, como prácticamente todo en Estados Unidos, en un tema altamente politizado y en el que desafortunadamente a raíz de la paralización del sistema político estadounidense, porque realmente sí viven paralizados, son ya prácticamente incapaces de tomar decisiones de manera concertada en el Congreso por la división y la oposición que hay y la polarización que hay entre el Partido Demócrata y el Republicano, es que no se han dado soluciones a los que ya viven ahí. O sea, olvidémonos de los que están tratando de llegar. Los que ya viven ahí, 30 millones de personas que viven de manera ilegal en Estados Unidos y que simplemente no pueden integrarse a la sociedad a pesar de que tienen hijos, empleos, hogares, pagan impuestos. Todo, ¿no? Entonces, eso yo creo que nos dice todo lo que podemos esperar pues sí, del sistema político del gobierno estadounidense, porque pues no, o sea, no hay para cuándo esta paralización o esta polarización termine. Al contrario, solo se está agravando. Y sí, muy probablemente con las elecciones del próximo año, esto solo pues, sí va a empeorar, porque, a ver, claramente, siendo el puntero hasta ahora, todavía el señor Donald Trump, pues es algo que es muy redituable, ¿no? En el discurso político, etcétera. Pero tampoco podemos olvidar que en la administración actual, en la administración de Joe Biden, como sucedió incluso con la administración de Obama, que incluso llegaron a ser denominado Obama y, bueno, Biden estaba en esa administración, sí, como los deportadores en jefe. O sea, realmente la cifra de deportaciones y de detenciones de migrantes en la administración de Obama igual fue histórica. Sí. O sea, alcanzó niveles récord. Ah, no, pero de eso los demócratas no hablan, ¿no? Entonces, yo creo que, a ver, la hipocresía y el cinismo en la política no nos sorprende, no es nada nuevo, eso existe en todos los países del mundo, pero mientras nosotros como ciudadanos no entendamos que esto es un problema que ya está aquí y que ya nos está obligando a replantearnos muchas cosas, si seguimos esperando a que ellos lo resuelvan, perdón, pero eso no va a pasar. Bueno, Alex. Déjame agregar ahí algo. Sí, es que me quedé pensando que
o sea, sí, muy bonito, ¿no? El primer presidente negro de Estados Unidos y la chingada, pero ese hombre fue el que más deportó mexicanos y también personas de Centroamérica como nunca nadie más en la historia de los Estados Unidos, ¿no? Y de eso no se habla, justamente, ¿no? Y también pensando en Greg Abbott, en 2015 hay un caso que es el Shelby County Attorney contra Greg Abbott. Uh-huh. Y lo que quería hacer Abbott es que la población de Texas es un montón, o en su mayoría, de migrantes, ¿no? Latinos, uh-huh. Mexas, hondureños, salvadoreños y lo que quieras, ¿no? Hay un montón de gente ahí. Pero lo que él quiso hacer en 2015 fue redistritar los espacios electorales, justamente porque quería darle más poder a las personas que eran originalmente de Estados Unidos, ¿no? A ver, hay muchos extranjeros, pero no quiero que ellos voten, ¿no? Solo quiero que voten estos cuates. Y era una proporción como de 80-20. Entonces lo que hizo fue pedir un amicus curiae, que es pedirle asesoría, una opinión técnica a un departamento, era el Departamento de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, de allá, la Suprema Corte de Estados Unidos. Y le dijeron, a ver, si no pagan impuestos, no forman parte del cuerpo político de los Estados Unidos. Uh-huh. Entonces no pagaban impuestos y la inmensa mayoría ya de latinos en Texas se quedó sin votar. Fue un desmadre, no sé si se solucionó. En ese tiempo yo trabajaba en el Tribunal Electoral, por eso lo tenía fresco, pero esto es lo que dice Luz, es el poder siendo particularmente racista y discriminatorio con los migrantes. Que además, ¿sabes qué? Y en el imperio. El poder, igual que sucede en México y en muchos otros países, pero específicamente en Estados Unidos, le habla y dice lo que la mayoría de votantes quieren escuchar, más allá de si sus convicciones realmente sean de una manera o de otra. Y Estados Unidos, específicamente los ultranacionalistas, que son un chingo, específicamente los estados del sur, específicamente Texas, que bueno, o sea, güey, o sea, Texas, para ellos como México, güey. Y justamente al promedio gringo ultranacionalista, que es mega ignorante, se le olvida que Estados Unidos es un chingado país de inmigrantes. O sea, ellos no nacieron ahí de pronto. Ellos incluso masacraron a todos los indios americanos, les quitaron todo lo que tenían, los llevaron a reservaciones, güey, porque pues ahí los tenían. O sea, ellos mismos han sido unos saqueadores, hijos de la chingada. Y además, Estados Unidos, la grandeza que tiene hoy es gracias a sus migrantes, a los migrantes que llegaron ahí a Nueva York justamente, ¿no? Y a muchos por otros lados. Pero como que a Estados Unidos se les olvida eso y de pronto pues están muy nacionalistas y todo. Y la verdad es que solo demuestra una vez más la ignorancia y de los políticos pues haciendo raja política de lo que pueden y de lo que tienen al alcance. Si Greg Abbott en realidad odia a los... No lo sé, güey, pero él habla por la mayoría de gente que votaron o que van a votar por su partido republicano. Entonces, al final es todo un verdadero caos y es una crisis y de la cual nadie se quiere hacer cargo. Y estoy hablando de nadie de sociedad civil, nadie de gobiernos, nadie de absolutamente ningún lado los está apoyando. Entonces son ciudadanos del mundo que van pues así, con la única esperanza de tener una mejor vida y de que no los maten en el proceso. Muchachos, es momento de hacer la dosis de atole. Por supuesto que va a empezar Lucy Bravo. Así que... Estuvo medio triste, ¿no? Ay, pues sí. Tatemado, ya sé cómo voy a hacer el full pues, track. ¿Qué les digo? Miren, la verdad es que a mí el tema migratorio pues me es especialmente sensible porque, pues a ver, yo justo vengo de una familia pues de migrantes. O sea, toda mi familia migró a Estados Unidos. A ver, ya de por sí eso, ya cuando lo vives, pues es un drama indescriptible en sí mismo, porque digamos que todo sucedió a lo largo de varias décadas. Primero empezó mi abuelo, luego mis tíos y así, ¿no? Es prácticamente lo que se conoce en Estados Unidos como esta migración en cadena, ¿no? Que entonces primero llega uno y luego pues llega a ver cómo está la onda y se instala y luego pues empiezan los demás. Y ellos pues prácticamente ya toda mi familia afortunadamente, bueno sí ya toda, afortunadamente ya tiene una situación totalmente regularizada, ya todos son ciudadanos estadounidenses. Que su green card. Etcétera. Y la verdad es que para ellos... Y para mí, que también en algún momento llegué a vivir en Estados Unidos muchos años, pues sí es sumamente doloroso. O sea, es horrible
tener que dejar tu país y tratar de integrarte a otro no es fácil, no es sencillo llegar sin hablar el idioma, el enfrentarte a pues toda clase de discriminación y de malos tratos y no entender cómo funciona el sistema, no entender absolutamente nada. A ver, yo incluso recuerdo cuando llegué a Estados Unidos la primera vez, o sea, era ¿no? A ver, no entender cómo funcionaba bien casi hasta cómo cruzar las calles, hasta algo así de básico, porque pues no en ese entonces en México no existían estas luces que te indicaban que ya podías cruzar y ser civilizado, ¿no? Entonces, pues uno llega así todo lampareado. Sí, pues y esas lámparas rojas, amarilla y verde. ¿Dónde está el señor que te para? Algo así de básico, ¿no? Entonces, y todavía, por ejemplo, el día de hoy, o sea, para mi familia, pues estamos divididos, ¿no? Y sí es difícil porque pues sí te sientes, ¿no? Como que, a ver, hay un mundo, alineado. Hay una distancia enorme y no poder tener a tu gente cerca, o sea, sí es algo muy difícil. Y a mí también eso me duele mucho el ver o que no que celebren, por ejemplo, en la administración actual, no, es que las cifras históricas de remesas. ¡Wow! Y estamos con todo y esto nunca... A ver, eso no es para celebrar. A ver, ¿sabes la cantidad de dramas que hay detrás de esas historias, de esas remesas que estás celebrando, de esas personas que tuvieron que dejarlo todo y probar suerte en un país que no los quiere integrar, que todo el tiempo les está recordando que no son bienvenidos, que no son ciudadanos... digamos, americanos reales, aunque tengan el documento, aunque tengan el papelito, aunque estén trabajando, aunque estén pagando impuestos, eso es real y a mí no me lo pueden contar porque yo lo viví y lo veo todo el tiempo y lo vivo todo el tiempo con mi familia. Entonces, no es algo que se pueda tomar a la ligera y que se reduzca nada más a estadísticas. Sí es algo muy doloroso. Afortunadamente, bueno, en nuestro caso nunca fue debido a una situación de violencia extrema, simplemente eran falta de oportunidades económicas y de trabajo, etcétera. No me quiero imaginar lo que significa o el infierno que viven las personas que realmente están huyendo de una situación de violencia extrema, amenazas de muerte o violaciones o etcétera. Y que lleguen a lo que ellos creen es como esta tierra prometida y todavía tengan que enfrentarse a otro monstruo. Espero que sí, pues sí, es eso, ¿no? No perdamos de vista el drama humano que hay detrás de estas cifras, porque es, créanme, algo sumamente doloroso. Huitrón, tu dosis de atole. Ay, a ver, ¿cómo empiezo? Creo que puedo generalizar 4 causas que motivan el desplazamiento irregular o regular de las personas. El primero es el de las causas sociales y económicas, que es el mayoritario, ¿no? La gente por lo general migra para buscar mejores condiciones salariales y de vida y lo que quieras, ¿no? Sociales y económicas. Luego está la migración por causas bélicas, ¿no? Por allá de 2016, pues Siria era el país más violento del mundo y mucha gente pues huía porque estaban en guerra civil, ¿no? Y se desplazaron muchísimas personas. 2, bélicas. 3, políticas. Lucy nos puede explicar sobre eso. Acaba de ir a entrevistarse con Volodymyr Zelensky. Un montón de periodistas huyeron de Ucrania, ¿no? Que es por esa razón, son los perseguidos. Entonces, 3. Y 4, yo creo que nada más Juan Pablo entra en esa categoría, que es cuando la gente migra por razones culturales, que les mama el país al que fueron, ¿no? Ay, está bien chido Japón, ¿no? Vamos para allá. Vámonos. Se quedan a Japón. Ay, está bien chido sí, Corea. Por cierto, Juan Pablo está viviendo ya en Japón. Ya se fue a vivir a Japón. Larga vida, Juan Pablo. Próximamente un documental de un regio en Japón. Pero bueno, dicho eso, y tratando de responder un poco a cómo solucionamos el desmadrote que es la migración, pues creo que solamente se resuelve en el proceso de reivindicación migratoria, ¿no? Que como todos los procesos son tardadísimos y de muchos años y mucho trabajo, ¿no? Pero mientras eso ocurre, lo que sí yo podría decirles, al menos en la causa de migración por razones sociales y económicas, pues que tratemos de mejorar nuestras capacidades o habilidades particulares, ¿no? El proceso de modernización ya vimos que genera estos desechos, pues vamos a tratar de hacerle frente a ese proceso de modernización. Vamos a tratar de leer un poco más, vamos a tratar de escribir un poco mejor, vamos a tratar de hacernos adeptos a las tecnologías, tratar de mejorar nuestras habilidades particulares para hacerle frente
¿no? Al problema, al menos en esta causa. Porque eso es lo que creo que podemos hacer nosotros, el ciudadano de a pie, y ya que el gobierno también saque un chingo de políticas, ya que los legisladores hagan un montón de leyes y ya que todas las partes que le toca al Estado hacer cosas, pues las hagan. Pero mientras nosotros, tratar de hacer eso. No ser excluidos por la modernidad. Gracias, Huitrón. Y bueno, ya para cerrar, yo nada más voy a comentar un poquito y por donde iba lo que decía al inicio. Necesitamos, que es lo más importante cuando hablemos de migración, en humanizar y en hacer historias, lo que para muchos son números. Y eso va a cambiar la óptica, y las ópticas cambian presupuestos y los presupuestos acaban cambiando vidas. Entonces, bueno, pues mi pequeña sugerencia, muchachos. Muchas gracias por habernos escuchado en este Migrante Atole. Gracias, Lucy. Gracias. Huitrón. Muchas gracias. Por Y el Delgado, ¿dónde anda el Juan Pablo? En Japón, ¿no? Ah, ¿sí está en Japón? Ganara Sí, tanto. Sí. Sí, quisiera. No, quién sabe Hidalgo se dónde fue está el o a barco. donde sea que le alcanzó. Pero bueno, La muchachos, isla del padre, ¿no? nos escuchamos la Pero próxima. para no dejar atrás la tradición del claro, una huerquillo, canción. Pues, ¿Cuál? ¿cuál? ¿Frijolero o qué? Pues es que yo soy de puras me cumbias, gusta, entonces no sé si frijolero. quieran poner una cumbia. Don't call me gringo, you fucking beaner. Un grito que ¿Frijolero? en algún momento dijo Molotov y ahora lo decimos todos en este. Creo que era el Dance and Dance Dance, un discazo de Molotov. De lo que era Molotov, porque ahorita ya ni sus luces. Pásenla muy bien, me quedé en gracias. Adiós. Porque hasta chairos son, ¿no? Hijos Sí. de su chaira madre. Bueno, Molotov. Hijos de su, qué barbaridad.